Hola mis estimados estudiantes, bienvenidos a ya una de las últimas sesiones de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Hoy nos ocuparemos del tema corrupción, narcotráfico, crimen y violencia. Estos son los problemas que aquejan a la sociedad actual. Se deben de buscar medidas para combatir cada uno de estos problemas. Una primera definición de la corrupción nos dice que consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Muchas veces este poder lo da el dinero. Por ejemplo, cuando quieres saltarte la fila y pagas para que te dejen entrar. Otras maneras de ser corrupto es utilizando las influencias, diciendo que eres sobrino del presidente municipal y entonces te dan un trato preferente por ese parentesco que tienes con alguien que está en el poder. O en una empresa, si eres el hijo del dueño o la hija del dueño, posiblemente también te den un trato preferente. Entonces, este concepto se refiere a esa manera en que tú te aprovechas de tu parentesco, de tu puesto, del dinero que tienes para obtener un beneficio. Posiblemente ustedes digan, bueno, entonces yo nunca voy a ser corrupto o yo no he sido corrupto hasta el momento porque pues no tengo ni dinero, ni poder, ni nada de eso. Pero una segunda definición nos dice que la corrupción también es la acción y el efecto de corromper. Es decir, si alguna vez no quisiste hacer tu parte que te correspondía en un trabajo en equipo y preferiste pagar el material con el que se iba a hacer, pagar las copias, darle dinero a tus compañeros nada más para que te pongan tu nombre o mostrarte de una manera, pues como se dice, barbera con tus compañeros para que te pongan, eso también es una manera de sobornar, es una manera de ser corrupto. ¿Por qué? Porque estás corrompiendo a las personas de que hagan algo que no está del todo bien. Y a la vez también te estás corrompiendo tú porque no vas a aprender el tema que te corresponde aprender. El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. Hay que decir que es comercio ilegal porque esas drogas son ilegales. Recordemos que la palabra tráfico por sí sola se refiere justamente a este modo clandestino de pasar mercancías, personas, como si fueran mercancías, de un lugar a otro. Al poner la palabra narco, o el prefijo más bien narco, antes de la palabra tráfico, ya se refiere a este paso clandestino de drogas. ¿Por qué se hace de manera clandestina? Porque esa mercancía, esas drogas, pues son ilegales. El narcotráfico también tiene su hijito, que es el narcomenudeo, que ya es ese comercio ilegal de drogas tóxicas en pequeñas cantidades. Pero el narcotráfico también engloba el cultivo, la producción, la distribución y la venta de estos estupefacientes. Los narcotraficantes se organizan en cárteles, por eso está la palabra aquí. Cada cártel se especializa en un territorio para cultivar, para producir, para distribuir o para vender sus drogas. Otro problema que tenemos como sociedad es el crimen. Un crimen se refiere a un delito grave o a algún acto que es penalizado por la sociedad, como lo son los crímenes contra la humanidad. Por ejemplo, los crímenes de odio que se cometieron contra los judíos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vemos actos denigrantes que atentan contra la humanidad de esas personas y eran un grupo de individuos, en este caso los judíos, y también todos aquellos que involucran asesinatos u homicidios. Esta hermosa mujer se llama Sundari y es una activista en contra de la trata de personas. ¿Por qué es una activista? Porque ella sufrió en carne propia ser una esclava laboral. A ella, una familia la contrata para atender una tintorería y poco a poco la van esclavizando laboralmente hasta que llega el punto donde no la dejaban dormir, todo el tiempo estaba de pie, incluso la encadenaron para que no se escapara, la obligaban a planchar todo el día, no le daban de comer, difícilmente la dejaban ir al baño o se tenía que alimentar masticando o incluso comiendo las bolsas donde se empacaban las ropas y bebía del agua que utilizaban las planchas. Ella es Sundari cuando recién logró escapar de su cautiverio. Así como ven su espalda, así estaba prácticamente todo su cuerpo. La golpeaban con palos, la quemaban con la plancha, la picaban con corta uñas, etc. Al tratarse de una familia quien la tenía en estas condiciones, es decir, no solamente era una persona, sino eran varias, esa familia fue sentenciada como el delito de crimen organizado. La violencia es otro grave problema que tenemos como sociedad. De nuevo, una primera definición nos dice que es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Esta fuerza no siempre es la fuerza física, sino también se refiere al estatus, por ejemplo, o al nivel de control que tengas sobre otra persona y que tú te aproveches para conseguir lo que quieres. Por eso la segunda definición complementa a esta primera y nos dice que es el uso intencional de la fuerza, ya sea física
o también verbal mediante amenazas. Y puede ser contra uno mismo, por ejemplo, cuando te paras frente al espejo, no te gusta lo que ves y empiezas a insultarte, o cuando haces algo mal y también te empiezas a insultar a ti mismo o a ti misma. También puede ser contra otra persona o contra un grupo o comunidad de personas. Y esa violencia tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso en los casos más graves, la propia muerte. La violencia causa traumas, causa inseguridad, baja autoestima, lo cual pues dificulta un desarrollo pleno e integral del individuo. Recordemos también que existen varios tipos de violencia, no solo la física y la verbal, sino también la psicológica, la económica, la sexual, etc. Y bueno, les pongo un ejemplo de un trabajador de la salud agrediendo a su cliente, a su paciente, que en este caso es lo que ustedes van a desarrollar en el ámbito laboral. Analicemos algunos datos sobre la violencia que viven los adultos mayores. Esta infografía es de Ecuador, sin embargo la estoy utilizando porque la violencia que se vive es prácticamente la misma en ese país vecino y latino también, como nosotros aquí en México. Esta violencia que sufren los adultos mayores puede ser malos tratos en lugares públicos o en sus hogares, ya sea por la propia familia, por trabajadores de ese lugar público o por la sociedad en sí misma. Insultos, violencia verbal de todo tipo por familiares o ajenos. Abandono y exposición a condiciones inhumanas por parte de la familia. Por ejemplo, no proveerles su medicina, no estar atentos de su aseo personal, no alimentarlos de una manera adecuada, dejarlo solo o encomendado cuando la familia va de paseo o de viaje, incluso ignorarlo o no platicar con él o ella por largos periodos de tiempo. Es decir, que prácticamente esté en el hogar, pero sea como un mueble al que nadie le hace caso. Eso también es un tipo de violencia que ejercemos como familia o como sociedad sobre los adultos mayores. Y tratos que vulneren su integridad física o moral, como los gritos, pero también puede ser jaloteos, empujones, manotazos, etc. Tarea. De manera individual, por favor realicen una reflexión sobre algún soborno que hayan realizado. Debe de ser de al menos una cuartilla y debe contener una descripción de lo que ocurrió, es decir, del soborno que cometiste, cuáles fueron los motivos que te llevaron a realizarlo, si posteriormente tuviste algún remordimiento, expongas si lo has vuelto a hacer o si lo volverías a hacer, etc. Les deseo mucho éxito y nos vemos en la próxima sesión.